No es el león, no es el tigre. Y lo más inquietante de todo, no es ni siquiera el tiburón blanco. El verdadero rey de los depredadores no es lo que te enseñaron. La naturaleza guarda un ranking silencioso, uno que la mayoría de los documentales evita contar, porque rompe con casi todo lo que creemos saber sobre la fuerza, el tamaño y la ferocidad. Empezamos con el más improbable. Uno que no aparece en ningún cartel de safari, que no ruge, que no tiene colmillos. Uno que cabe sobre la punta de tu dedo. Se llama Portia. Es una araña, y es probablemente el cazador más inteligente del reino animal en proporción a su cuerpo. Portia mide entre 5 y 8 milímetros. Pero dentro de esa cabeza diminuta hay algo que los científicos todavía no terminan de explicar. Un cerebro capaz de resolver problemas en 3 dimensiones, planificar rutas de ataque de varios pasos y cambiar de estrategia en pleno asalto si algo sale mal. Su comida preferida no son moscas, ni mosquitos. Portia caza otras arañas, arañas que pueden ser 3 veces más grandes que ella, arañas con veneno capaz de matarla en segundos si la detectan. Arañas que viven en el centro de telas pegajosas diseñadas para triturar a cualquier intruso. Y aún así, Portia gana. ¿Cómo? Observa la tela durante minutos, a veces horas. Memoriza cada anclaje, cada ruta. Si no puede llegar por arriba, escala por una rama lateral, cruza por encima, desciende en rapel con su propio hilo. Si la presa sigue fuera de alcance, toca la tela con una pata y la hace vibrar, imitando el forcejeo de un insecto atrapado. La dueña de la tela corre hacia la vibración, corre hacia su propia muerte. Esto no es instinto ciego, esto es cálculo. Un cuerpo del tamaño de una lenteja, con la estrategia mental de un ajedrecista, y ni siquiera es el más peligroso de la lista. Apenas el primero. Subimos de escala. Mucho. Lo que vas a ver ahora destroza uno de los mitos más repetidos del planeta, que el león es el rey de África. Los leones fallan más de lo que la gente cree. De cada 10 cacerías que intentan en grupo, completan entre 2 y 3, a veces menos. Los tigres, solitarios y sigilosos, aciertan aún con menos frecuencia. En algunos estudios, menos del 10% de sus ataques terminan en captura. Ahora mira el número de este depredador, 85%. Son los perros salvajes africanos, licaones, un animal que pesa entre 20 y 30 kilos, que corre en manadas de hasta 20 miembros y que posee la tasa de éxito de caza más alta registrada en un mamífero terrestre grande. 85 de cada 100 persecuciones terminan con una presa en el suelo. El secreto no es músculo, no es mordida, es sincronización. Los licaones se turnan para perseguir. Uno corre al frente durante 1 kilómetro, luego se deja caer atrás y otro toma el relevo, con la presa siempre fresca en la vista, pero nunca en descanso. Es una máquina de persecución por relevos, como si cazaran con un cronómetro mental, y hay algo todavía más perturbador. Antes de salir de caza, la manada se consulta. Los licaones se reúnen y empiezan a estornudar. Los estudios recientes muestran que no es casualidad. Cuantos más estornudos registra el grupo, más probable es que partan a cazar. Es literalmente una votación, una democracia con colmillos, pero incluso este nivel de eficiencia palidece ante lo que viene a continuación, porque el próximo depredador no es solo letal, es antiguo, tan antiguo que vio morir a los dinosaurios. Imagina algo que ya era letal cuando los tiranosaurios caminaban por la Tierra, algo que sobrevivió al meteorito que borró al 75% de la vida en el planeta, algo que lleva más de 100 millones de años cazando con el mismo diseño, porque ese diseño nunca fue mejorable. Es el cocodrilo de agua salada, el depredador reptiliano más grande del mundo. Puede medir hasta 7 metros, puede pesar más de 1 tonelada, y posee la fuerza de mordida más potente jamás medida en un animal vivo, alrededor de 3.700 libras por pulgada cuadrada. Para comparar, la mordida de un león apenas supera las 1.000, la de un tiburón blanco unas 4.000.
pero ninguna mordida animal encaja con tanta precisión quirúrgica sobre la presa como la de este monstruo. Su estrategia es escalofriante por lo simple: no persigue, no corre, espera. Un cocodrilo adulto puede quedarse inmóvil durante 8 horas con solo los ojos asomando sobre la superficie del agua. Respira tan lento que la superficie ni siquiera se ondula. Una cebra, un búfalo, un ser humano desprevenido se acerca a beber y el mundo entero se detiene durante el medio segundo que dura la explosión. Lo arrastra al agua y ejecuta lo que los biólogos llaman el giro de la muerte, una rotación brutal sobre su propio eje, con la presa atrapada en las mandíbulas, hasta arrancar trozos o ahogar al animal. En la oscuridad del agua, la víctima no sabe ni hacia dónde mirar para defenderse. Y aquí está el detalle que ningún documental menciona con claridad suficiente. Este diseño lleva 100 millones de años sin modificarse. No porque la evolución lo olvidara, porque ya era perfecto. Si tuvieras que apostar ahora mismo cuál es el depredador más impresionante del planeta, es muy probable que pienses en este. Es un icono, es sinónimo de miedo, protagoniza películas, pesadillas, titulares, es el tiburón blanco, y en casi cualquier otro ranking sería el número 1. Mide hasta 6 metros, pesa más de 1 tonelada, alcanza ráfagas de velocidad de 56 kilómetros por hora, impulsado por una cola que funciona como un motor muscular. Posee alrededor de 300 dientes organizados en hileras que se reemplazan solas durante toda su vida. Cuando uno se cae, otro avanza hacia adelante, como si tuviera una fábrica interna de cuchillos. Su olfato es casi una leyenda urbana hecha realidad. Detecta una gota de sangre disuelta en una piscina olímpica. Posee unos receptores eléctricos llamados ampollas de Lorenzini que le permiten sentir los latidos del corazón de una foca escondida bajo la arena. No necesita verte, te siente. Su ataque más icónico es el ataque vertical. Sube desde las profundidades a máxima velocidad y lanza a la presa por encima de la superficie, con una fuerza que ha sido filmada, estudiada, temida. Es el depredador oceánico más reconocible del mundo, y aún así hay uno que cuando aparece, el tiburón blanco se va de costas enteras, desaparece de zonas donde llevaba décadas cazando, lo evita como si supiera algo que nosotros apenas empezamos a entender. ¿Quién puede obligar al tiburón blanco a huir? La respuesta está en los mares fríos del sur, y también en los cálidos del Pacífico, y también en el Ártico. Está en todos los océanos del planeta. Es el único animal que caza en manada a la ballena azul, el ser vivo más grande que ha existido en la historia de la Tierra. Es el único que ha sido filmado arrancándole el hígado a un tiburón blanco, con una precisión casi quirúrgica, dejándolo intacto por fuera y vacío por dentro. Es la orca. Y la razón por la que ocupa el primer puesto no es su tamaño, aunque llega a los 9 metros y a las 6 toneladas. No es su velocidad, aunque alcanza los 56 kilómetros por hora. No es su mordida, es su cerebro. El cerebro de una orca es uno de los más complejos del planeta. En ciertas regiones emocionales, tiene estructuras tan desarrolladas que los neurocientíficos aún debaten qué significan. Las orcas tienen cultura. Cada grupo familiar, cada pod, habla un dialecto propio, con vocalizaciones que se transmiten de madre a hija durante generaciones. Cazan de formas distintas según la región, como si cada clan tuviera una tradición técnica transmitida en el tiempo. En Argentina se lanzan intencionalmente a la playa para atrapar focas, una maniobra que puede matarlas si calculan mal, y que las madres enseñan a sus crías durante años. En el Ártico, rodean focas apoyadas sobre placas de hielo y generan olas coordinadas para tumbarlas al agua. En California, atacan ballenas adultas en grupo durante horas, agotándolas, cortándoles la ruta de respiración. Y frente a las costas de Sudáfrica, 2 orcas específicas, conocidas por los científicos como Port y Starboard, han aprendido a cazar tiburones blancos. Les extraen el hígado, que es el órgano más rico en grasa y nutrientes, y dejan el resto del cuerpo flotando. Los tiburones blancos, al detectar su presencia, abandonan las costas enteras. Un animal que come al que tú creías que era el rey del mar.
Pero el dato más perturbador es otro. En toda la historia registrada jamás se ha documentado el asesinato de un ser humano por una orca en libertad. Ni una sola vez. Podrían. Tienen la fuerza, la inteligencia, la capacidad, saben perfectamente lo que somos, nos observan y nos perdonan. La pregunta que cierra este ranking no es cuál es el depredador más impresionante del planeta. La pregunta es por qué el más impresionante de todos decidió, en algún punto de su evolución, no tocarnos. 5 depredadores, 5 escalas de cuerpo completamente distintas, 8 milímetros contra 9 metros, una araña contra una orca. Y entre medio, perros que botan, reptiles que vieron morir a los dinosaurios, tiburones que huyen de su propia supuesta reina. Si algo queda claro después de este recorrido es que la naturaleza no premia al más grande, no premia al más fuerte, ni siquiera premia al más rápido, premia al que piensa mejor, al que coordina, al que espera, al que calcula, y tal vez eso sea lo que más incomoda de este ranking, porque esa lista de cualidades no describe solo a los mejores depredadores del planeta. Describe también, con una coincidencia que ya no parece casual, la historia evolutiva de una sola especie que terminó dominando todo lo que tocó, la nuestra. Pero si en el océano existe una criatura capaz de cazar al tiburón blanco, capaz de transmitir cultura, capaz de reconocernos y elegir no atacarnos, tal vez no somos el primer depredador del planeta, tal vez solo somos el segundo. Ahora, si este ranking te voló la cabeza, espera a ver lo que viene, porque acabamos de recorrer a los 5 depredadores más impresionantes del planeta. Pero el planeta no se divide solo en cazadores y presas, se divide en continentes, y cada continente, de forma silenciosa, ha coronado a un animal que lo representa por encima de todos los demás. No siempre es el más fuerte, no siempre es el más grande, pero es el que de alguna manera concentra el alma salvaje de ese pedazo de tierra. 7 continentes, 7 bestias, una por cada uno. Y te adelanto algo, la del continente donde tú vives probablemente no es la que estás imaginando ahora mismo. Haz clic en el siguiente video antes de que el algoritmo te lo quite de la vista, porque una vez que lo veas, nunca vas a mirar un mapa del mundo de la misma manera.